Parte 6, los decálogos. En nuestro departamento de contabilidad todo cuadra. En esta parte, una vez que hemos desarrollado los fundamentos de la contabilidad y las finanzas, puede ser de utilidad sintetizar los conceptos más relevantes del análisis de las cuentas anuales, de las inversiones y de la financiación. Recuerda estos conceptos de 10 en 10, no son, recuerda estos conceptos de 10 en 10. No son los mandamientos de la ley divina, pero te ayudarán. Capítulo 21. 10 consejos para entender el balance y la cuenta de resultados. En este capítulo, las claves del balance, las claves de la cuenta de resultados, interpretación rápida de las cuentas anuales. Es muy importante saber leer los balances y las cuentas de resultados de cualquier empresa. A continuación, resumimos las claves más fundamentales que conviene no olvidar. Lo más importante del balance de situación. La partida más importante del balance bien podría ser el patrimonio neto. Si la empresa está suficientemente capitalizada, podrá evitar muchos de los principales problemas que causan mortalidad empresarial. En general, es deseable que el patrimonio neto represente alrededor del 40% del balance total, aunque este porcentaje puede variar mucho dependiendo del sector. Cuando una empresa está suficientemente capitalizada, le resulta más fácil obtener préstamos de la banca en caso de que los necesite. Además, un capital elevado es la mejor vacuna contra los riesgos de quiebra o de suspensión de pagos. Lo más importante de, lo más importante de la cuenta de resultados. En una cuenta de resultados, la última línea, la del resultado, es la más importante. Si la empresa genera beneficios elevados, tendrá recursos para poder retribuir a los accionistas y autofinanciarse. Como es lógico, para obtener beneficios hay que vender y controlar bien los gastos. Dada la creciente competitividad que impera en la mayoría de los sectores de la economía, cada vez es más difícil vender, por lo que resulta fundamental gestionar los costes de manera adecuada. La relevancia de la liquidez. Si vender ya es un milagro y obtener beneficios es aún más difícil, lo que realmente cuesta es conseguir que los beneficios se transformen en liquidez y engrosen la tesorería. Para ello es fundamental adecuar las obligaciones de pago a los cobros que se van produciendo. Si la empresa consigue generar beneficios y liquidez, tiene la continuidad asegurada. El fondo de maniobra. Para no tener problemas de liquidez es conveniente que el activo corriente sea suficiente para poder atender los pagos de las deudas que están en el pasivo corriente. Por ello, en general, el activo corriente debe ser superior al pasivo corriente y por lo tanto el fondo de maniobra debe ser positivo. De todas maneras, también hay que evaluar la velocidad en la que se mueven los activos y pasivos corrientes. Si los activos corrientes van muy rápido, como sucede en los supermercados, será más fácil que se pueda atender el pasivo corriente, aunque este sea más elevado. Por ello es fundamental que la empresa consiga que las existencias se vendan en el plazo se vendan en el plazo, que la empresa consiga que las existencias se vendan en el plazo de último. Por ello es fundamental que la empresa consiga que las existencias se vendan en el plazo de tiempo más corto posible y una vez se haya vendido, se cobre rápido de los clientes. También es clave que el cobro a los clientes se produzca antes que el pago a los proveedores. La gestión de activos. Aunque a veces tiende a pensarse que es deseable que el activo sea muy elevado, la realidad es que todo activo necesita ser financiado. Por lo tanto, cuanto menor sea el activo, menores serán las necesidades de financiación de la empresa. En las últimas décadas se han puesto de moda políticas empresariales encaminadas a reducir el activo como el stock cero o la gestión de tesorería, por ejemplo. Además, lo que realmente interesa es que el activo sea productivo y genere ventas. De esta forma, la rotación de los activos será elevada. En la medida en que los activos sean muy productivos y generen más ventas, será más fácil que la empresa tenga beneficios. Para ello, hay que gestionar bien tanto los activos no corrientes como los activos corrientes. La competitividad de la empresa y las ventas. Vender es sumamente difícil, cada día es más complicado. Conseguir una buena cifra de ventas es responsabilidad del departamento comercial y de la empresa. Eh, es responsabilidad del departamento comercial de la empresa, pero influye mucho en todos los aspectos de la contabilidad y las finanzas. Lo importante es que la empresa consiga que las ventas aumenten año tras año y superen el punto de equilibrio, es decir, que sean mayores que la cifra de ventas que permite que los ingresos igualen a los gastos. El punto de equilibrio. Para no perder dinero conviene que la cifra de ventas que iguala los ingresos y los gastos sea lo más reducida posible. Esto exige gestionar bien los costes. En primer lugar, tenemos los costes fijos de la empresa que
existen aunque no haya ingresos. Es conveniente que la empresa esté diseñada de forma que sus costes fijos sean lo más reducidos posible. Luego están los costes variables que también deben gestionarse de manera óptima. Así como toda empresa debe buscar siempre la excelencia en los procesos y productos que fabrica, es fundamental hacerlo con la máxima productividad. De este modo se potencian las ventas y se alcanza un nivel de costes adecuado. El rendimiento de los activos. Si la empresa consigue vender y con costes bajos, el margen será elevado. Por otro lado, si los activos se gestionan de forma productiva, la rotación será elevada. Por lo tanto, con un buen margen y una buena rotación se asegura un nivel elevado de rendimiento del activo. Lo deseable es que el rendimiento del activo sea superior al coste de la deuda. Solo cuando el rendimiento del activo supere el coste de la deuda podemos conseguir que la deuda sea rentable. Decimos entonces que la empresa tiene un apalancamiento financiero positivo en caso de que el rendimiento sea reducido. En caso de que el rendimiento sea reducido, habrá o bien que aumentar las ventas y el margen o bien bajar los activos. La rentabilidad. La rentabilidad del patrimonio neto es uno de los objetivos prioritarios de las empresas, al menos de las que tienen ánimo de lucro. Para ello hay que generar beneficios y trabajar con un nivel adecuado de patrimonio neto, así como para reducir el riesgo financiero hay que tener mucho capital de los accionistas. Para que la rentabilidad sea elevada puede convenir que no haya mucho patrimonio neto. Por ello hay que conseguir un equilibrio adecuado entre el objetivo de rentabilidad y el objetivo de minimizar el riesgo financiero. En cada caso deberá determinarse cómo equilibrar ambos objetivos. El crecimiento desequilibrado. La vida de una empresa es como ir en bicicleta, siempre hay que pedalear para no caerse. Esto significa que hay que crecer, crecer en ventas y en riqueza generada, pero hay que conseguir crecer de forma equilibrada para no poner en riesgo la continuidad de la empresa. Un crecimiento equilibrado implica que a medida que crecen las ventas debe crecer el activo, pero debe hacerlo con prudencia para que no aumenten demasiado. Cuando crece el activo, lo lógico es que aumenten las deudas, pero también deben hacerlo prudentemente, pero también deben hacerlo prudentemente, lo que implica aumentar el patrimonio neto, o bien con aportaciones de los socios, o bien con beneficios retenidos. Así el reto es crecer, pero manteniendo una solidez financiera que minimice los riesgos de impago. Capítulo 22. 10 consejos para invertir de forma adecuada. En este capítulo, inversiones financieras, inversiones empresariales, rentabilidad, riesgo y liquidez. En la empresa y en la vida hemos de decidir a menudo sobre las inversiones. En esta materia los errores son fatales. Vemos las principales claves para invertir correctamente. Invertir buscando rentabilidad. Desde el momento en que se crea una empresa hasta que ésta va creciendo, hay que efectuar inversiones. El mundo de la empresa implica estar evaluando siempre posibles inversiones. Si se acierta en las decisiones, la empresa avanzará y generará más riqueza. En cambio, si se toman decisiones erróneas, se producirán pérdidas y la empresa estará en peligro. Cuando se evalúa una inversión, hay que cuantificar de forma precisa cuánto hay que invertir y los rendimientos que se producirán. De este modo, se puede calcular la rentabilidad. Entre dos alternativas de inversión, optaremos por la más rentable, suponiendo que el nivel de riesgo sea similar. Invertir de forma prudente. Por lo general, más rentabilidad significa más riesgo. La cuestión estriba en saber si el mayor riesgo se recompensa con una rentabilidad adecuada. Una de las principales causas de mortalidad empresarial son las inversiones erróneas que llevan a la empresa a la ruina. A veces el error consiste en invertir por encima de las posibilidades de la empresa. En otros casos estriba en invertir algo que genera pérdidas. Por ello hay que aplicar la máxima prudencia en la evaluación de las inversiones. Se trata de invertir en lo que se conoce y no se conoce lo suficiente. Y si no se conoce lo suficiente, hay que estar bien asesorado por alguien de la máxima confianza. Una vez efectuada la inversión, hay que tener preparado un plan de contingencia por si las cosas no salen como había previsto. El riesgo existe y la prevención también. Existen maneras de prevenir la mayoría de los riesgos. Por ejemplo, si el riesgo de que un cliente no pague se puede cubrir con el seguro de crédito. Si se produce el impago, la compañía de seguros indemnizará. Si hay un riesgo de tipo de cambio, se puede contratar un seguro en el banco para cubrir la posible pérdida. Si hay riesgo de tipo de interés, también existen productos para cubrir las posibles pérdidas, como por ejemplo el FRA,
que es un acuerdo de tipos de interés. El riesgo de cotización también puede cubrirse con contratos de futuros u opciones. Otros riesgos como incendios, robos o muertes también pueden ser objeto de una póliza de seguro, gracias a la que, gracias a la que se recibirá una indemnización en caso de siniestro. Más vale pájaro en mano, la importancia de la liquidez. Cuando se invierte, se está renunciando a tener liquidez, ao- se está renunciando a tener liquidez ahora a cambio de a cambio de temer una mayor liquidez en el futuro. Pero la empresa siempre debe tener un nivel adecuado de liquidez, ya que si no puede atender sus obligaciones con los empleados, los proveedores o los bancos, la vida de la empresa corre peligro. Por lo tanto, uno de los objetivos de cumplimiento obligado es garantizar que se puedan afrontar los pagos. Esto explica que las empresas más prudentes inviertan sin olvidarse de dejar un colchón suficiente de liquidez por si algo sale mal. El plazo de recuperación. El plazo de recuperación de una inversión puede ser tan importante como su rentabilidad. Nos referimos al tiempo que se necesita para recuperar el dinero invertido. Por este motivo, muchas empresas exigen un plazo mínimo en el que se debe recuperar toda inversión. En otros casos, se combinan inversiones que tienen un plazo corto de recuperación con otras cuyo plazo es más largo. De esta forma, se intenta que el plazo medio de recuperación sea adecuado. Las inversiones financieras. La inversión en acciones suele dar más rentabilidad a largo plazo que la inversión en deuda pública, pero al mismo tiempo la inversión en acciones tiene un nivel de riesgo muy elevado. En cambio, la deuda pública suele tener un nivel de riesgo casi nulo. Por eso se la suele denominar interés sin riesgo. De todas maneras, no es cierto que la deuda pública esté exenta de riesgo. Aunque sean poco frecuentes, ha habido casos en los que un determinado país no ha podido atender los pagos de su deuda pública y se han producido quitas. Una quita es es la anulación de una parte de la deuda. La inversión en deuda pública puede hacerse a lo largo, la inversión en deuda pública puede hacerse a largo plazo o a plazos muy cortos. Las inversiones financieras se suelen hacer de forma diversificada. Así se intenta conseguir una buena combinación de rentabilidad, riesgo y plazo. Las inversiones en bolsa. Como ya se ha indicado, cuando se invierte en bolsa comprando acciones de empresas, se corre un riesgo importante. Por lo tanto, conviene hacerlo con precaución. Solo se debe invertir en bolsa aquel dinero que no se necesite a corto plazo, ya que a corto plazo puede ocurrir cualquier cosa. En primer lugar, es importante invertir cuando las acciones estén baratas. Versátil. Una vez, hay- una vez ha llegado el momento de Una vez ha llegado el momento de comprar, es conveniente seleccionar otros 4 o 5 sectores que se entiendan y en los que se espere una buena evolución futura. Cuando se han seleccionado, conviene identificar unas 12 o 15 empresas en total. De este modo se puede diversificar la inversión. Las inversiones empresariales. Para seguir siendo competitiva, toda inversión debe invertir en tecnología, inmuebles, instalaciones, maquinaria, existencias, clientes, etcétera. Es importante conseguir que las necesidades de inversión estén relacionadas con la capacidad que de la empresa, con la capacidad que dé la empresa para financiarlas. A veces las empresas mueren de éxito. Van tan bien que se lanzan a efectuar inversiones que no pueden financiar de forma adecuada y acaban en manos de sus acreedores. La incertidumbre sobre el futuro. Dado que es imposible adivinar el futuro, las empresas tienen que prepararlo mediante la elaboración de diversos escenarios presupuestarios, que suelen ser tres: normal, optimista y pesimista. Conviene tener preparado un plan por si se cumple el escenario pesimista. Este plan significa, por ejemplo, que los accionistas estén avisados por si deben efectuar una ampliación de capital. También hay que estar preparados para el caso de que se produzca el escenario optimista, ya que quizá haya que contratar a más personas o efectuar inversiones adicionales en maquinaria o en clientes.
Quien no arriesga no gana, pero la prudencia nunca está de más. Crear y desarrollar una empresa significa asumir riesgos, pero lo importante es que los riesgos se gestionen de la manera adecuada. Como ya se ha señalado, se pueden implantar políticas de prevención para minimizar las consecuencias negativas de la mayor parte de los riesgos. A veces se dice que en finanzas hay dos estrategias, la conservadora y la mala. Capítulo 3. 10 consejos para gestionar bien la financiación de la empresa. En este capítulo, financiación equilibrada, coste medio de la financiación, relación banca-empresa. En una empresa lo más difícil es tener un buen producto y muchos clientes. En una empresa lo más difícil es tener un buen producto y muchos clientes. Y además tener un buen equipo humano. Pero si no se tiene una buena financiación, todo se puede ir al traste. Veamos las claves de una adecuada política de financiación. El tamaño es lo que importa. Cuando más pequeño sea el balance, mejor. Una buena política de financiación comienza reduciendo las necesidades de inversión. Como ya se ha mencionado, el balance debe ser lo más reducido posible, siempre que se garantice que la empresa dispone de los activos necesarios para llevar a cabo su actividad. Por esto, a veces puede ser mejor alquilar que comprar, ya que así reducimos el dinero que necesitamos para funcionar. Usar la financiación automática. Una vez que hemos conseguido que el balance sea lo más pequeño posible, debemos intentar que la financiación automática nos financie lo, lo más que se pueda. La financiación automática es la que se tiene, es, la financiación automática es la que tiene la empresa por el mero hecho de llevar a cabo su actividad. Es la que produce de proveedores de la seguridad social o de Hacienda, por ejemplo. En la medida en que esta financiación automática sea muy elevada, menos necesidad tendrá la empresa de acudir a los bancos o a los accionistas para financiarse. Un buen equilibrio entre capital y deuda. Una vez que conocemos el importe de las inversiones que no se cubre con la financiación automática, sabemos qué importe tenemos que financiar por otras vías. En ese momento hay que decidir qué parte financiaremos con capital de los accionistas y qué parte con deuda. Para ello hay que tener en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de riesgo con el que queremos operar, el coste de la deuda, los beneficios obtenidos que ayudarán a pagar la deuda y los dividendos y la fiscalidad. Es importante garantizar que la política financiera de la empresa permita mantener un nivel de autonomía suficiente en relación con los bancos. De este modo evitamos que nos suceda lo que le pasa a aquellas empresas que trabajan solo para devolver los préstamos bancarios. Una buena proporción entre deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Cuando sepamos qué cantidad de deuda necesitamos, tendremos que decidir en qué parte de esta podemos suscribir con un vencimiento a menos de un año y qué parte con un plazo mayor. Para poder decidir sobre esta cuestión necesitamos conocer el plazo de recuperación de todas las inversiones. En este punto en este punto nos ayudará en gran medida a confeccionar un presupuesto de tesorería para los 12 meses del primer año y un plan de tesorería para los próximos 3 o 5 años. A partir de los saldos previstos podremos evaluar nuestra capacidad de devolución de la deuda. A medida que aumenta el plazo de la deuda, suele incrementarse el coste financiero, por lo que deberemos buscar la combinación óptima de la deuda que nos permita conseguir los objetivos de mínimo coste, así como el plazo y las condiciones adecuadas. Reducir los riesgos que comporta la deuda. La deuda implica asumir algunos riesgos que puedan generar pérdidas importantes. Por ejemplo, si la deuda es en divisas, existe el riesgo del tipo de cambio, ya que una fluctuación de este puede producir importantes riesgos de cambio. Para minimizar estas pérdidas, se puede contratar seguros de cambio. Otro riesgo es el de la subida de los tipos de interés. También hay productos como los acuerdos de tipos de interés, FRA, que permiten protegerse ante subidas de tipos de interés. De todas formas, cuando se contrata este tipo de productos, hay que leer la letra pequeña de los contratos para comprobar que entendemos y estamos de acuerdo con ellas. Las condiciones que propone la cantidad de crédito, para comprobar que entendemos y estamos de acuerdo con ellas, las condiciones que propone la cantidad de crédito. Otro riesgo es el del impago de la deuda. En este caso, en este caso, en este caso, el riesgo viene dado porque el banco o el acreedor puede iniciar acciones judiciales
porque el banco o el acreedor puede iniciar acciones judiciales que pongan en peligro la continuidad de la empresa. Por ello, en el contrato de préstamo debemos prever vías de solución en caso de que se produzcan obstáculos para la devolución de la deuda. Lo que le gusta a la banca. A la banca le gustan las empresas que tienen un buen historial con ellos. También prefieren empresas que tengan balances saneados y negocios con capacidad de generación de riqueza. Deben planificar bien y a tiempo sus necesidades de financiación para no tener prisas de última hora. Otro aspecto que se valora de manera muy positiva es poseer inmuebles que se puedan ofrecer como garantías de los préstamos. No es fácil cumplir todas esas condiciones, pero si se hace, resultará más fácil conseguir la financiación deseada. Cuidar la financiación banca-empresa. Una buena relación banca-empresa exige cumplir todos los compromisos. Esto implica no atrasarse en el pago de las cuotas de los préstamos y no tener cuentas corrientes con saldo negativo. Si hay problemas, es mejor ir con la verdad por delante y planificar a tiempo las posibles soluciones. Otro aspecto importante es aportar de manera puntual toda la información solicitada. Por ejemplo, facilitar las cuentas anuales y demás documentación de la empresa. Por último, los bancos valoran de forma muy positiva el que sus clientes aporten el negocio complementario que suponen el pago de nóminas, seguros sociales u otros servicios, ya que representan una fuente de vinculación y rentabilidad adicional. Es deseable que ambas partes entiendan que hay que cuidar la relación banca-empresa si quieren conseguir beneficios de largo plazo. Evitar las dependencias. Uno de los mayores peligros para una empresa son las dependencias. Es muy peligroso depender de un empleado, un cliente, un proveedor o un banco. En lo relativo a la financiación hay que diversificar la operativa y trabajar con varios bancos. Si se trabaja con un solo banco, nos arriesgamos a que éste deje de estar interesado en renovar o ampliar la financiación. Además, al trabajar con varias entidades se puede negociar en cada momento las mejores condiciones. Mantener una buena capacidad de endeudamiento. Para reducir el riesgo de incurrir en problemas de liquidez, conviene que la empresa tenga capacidad de endeudarse en un momento dado. Una forma de hacerlo es solicitar una póliza de crédito por un límite superior al que realmente necesita. Como no se va a utilizar todos los fondos solicitados en caso de necesidad, siempre se podrá utilizar la parte no dispuesta. El problema de esta práctica es que a veces los bancos cobran una comisión por la parte no dispuesta. Otra alternativa es poseer inmuebles que estén libres de hipotecas. Así, en caso de necesitar financiación, se podrá ofrecer estos inmuebles como garantía. En estos casos siempre será de gran ayuda mantener una buena relación con las entidades de crédito y tener pocas deudas. Aumentar el valor de la empresa con una buena financiación. La financiación puede ayudar a conseguir el principal objetivo de las finanzas de la empresa, hacer crecer el valor de las acciones. Si la política financiera es prudente y no se opera con riesgo elevado, el coste del patrimonio neto y de las deudas será menor. Una financiación a coste reducido permitirá que el beneficio aumente. Así la rentabilidad será mayor. En definitiva, una mayor rentabilidad y unos niveles bajos de riesgo ayudarán a que el valor de la empresa aumente.